Muy buenos días de nuevo, niñas, jóvenes de la profe Maca, espero que estén muy bien, con ganas de trabajar, poner atención, conocer historias. Vamos a conocer otra historia hoy día, que les llame la atención. Y última clase, no es última, pero estamos a puertas de la próxima semana de empezar presencialmente con ustedes segundo medio, va a venir segundo y tercero medio, en clases. Los aforos son de 16 alumnos por curso, por sala. En esa sala vamos a estar 16, y el otro me va a acompañar la profe Maca o la profe María Elena, me va a acompañar en el otro grupo, ¿ya? Y ustedes tienen que escuchar lo mismo que estoy yo acá explicando de la clase de lenguaje, la escuchan en la otra sala, ¿ya? Entonces, 16 acá, y si hay más 16, se tienen que ir a otra salita. Y lo único que les pido, chiquillos, es que traigan, mira, ni cuaderno en la clase de lenguaje, porque nosotros estamos trabajando solamente con guía, y las guías, si tenemos que hacer alguna anotación, algo así, la van a hacer ahí mismo, porque yo les voy a pasar la guía en papel a los que vengan físicamente. Lo único que vamos a perder el color, ¿ya? Porque aquí solo se sacan en blanco y negro. Le voy a pasar la guía y vamos a ir trabajando de inmediato. Y eso, cuando termine la clase, yo las voy a recoger, y ahí tengo al tiro 16 personas que me la van a hecho, tal vez más de los que vengan. Entonces no voy a tener que esperar tanto tiempo. Las personas que estén online, obviamente también la pueden ir haciendo de inmediato, porque yo ya se la subí ayer, y la pueden abrir las personas que saben cómo abrirla, y trabajarlas ahí. ¿Se acuerdan que le había dicho? Cuando uno abre el documento, arribita sale abrir con Google, y ahí se puede editar la guía, y ahí pueden anotar. Y no se preocupen, porque ya encontré la forma de cómo ver las guías bien, porque varias de las que me habían subido estaban así cortadas, se cortaban para el lado derecho. Y ya estaban las respuestas, pero desordenadas, y me costaba un poco arreglarla, y a alguno de ustedes le puse, hoy fíjate, está la... Pero no, la volví a descargar, y ahí sale toda completa, bien, ¿ya? Para que no se asusten, chiquillos, no vayan a pensar que hoy... Profe, entonces, ¿la puedo mandar normalmente por el Claro y no se la mando por WhatsApp? Exacto, me la pueden mandar como siempre, porque si me sale cortada, yo la abro de nuevo, y ahí me sale completa. ¿Te fijas? ¿Ya? Entonces, en eso, chiquillos, no Sí. se preocupen, ¿ya? Porque no sé qué tema hay ahí, no puedo entenderlo bien en estas cuestiones de la red y de la cosa online. ¿Qué pasa? Pero hay que descargarla de nuevo, y ahí lo tenemos todo. Ya, entonces, hoy día vamos con la ficha número 5. Esta que está aquí, que es un nuevo tema que nosotros lo vimos en el primer semestre, que tiene relación con interpretación, con inferencia, con conclusiones, que nosotros los veíamos en cualquier tipo de texto, pero recuerden que yo les dije acá que la vemos en textos narrativos. ¿Ya? En textos narrativos. Los narrativos son los cuentos, novelas, fábulas, mitos, leyendas, todo aquel texto en donde se nos cuenta algo, ¿ya? Y se nos cuenta algo, pero ahí mismo, en ese contar, tienen que haber ciertos elementos que no deben faltar en ningún caso. Una historia que tiene estos elementos que están acá, que podemos irlo subrayando. Lo que le pido para las personas que van a venir presencialmente, chiquillos, traigan un destacador, ¿ya? Traigan un lápiz de color, así el que quieran, para que vayamos marcando. ¿Y qué tienen todos los textos narrativos? Lo que dice aquí. Es un relato de sucesos de carácter ficticio o imaginario, protagonizado por personajes. Dijimos que puede haber libros, cuentos, alguna leyenda que una la crea absolutamente verdadera, pero nunca va a ser verdadera, aunque le hablen, como yo les decía, de un personaje que sí existió, por ejemplo, que alguien, el
Einstein, ¿no es cierto? El creador de la bomba atómica, digamos, un poquito antes de este tema de la relatividad. Yo puedo hacer un libro de Einstein, pero ese Einstein es absolutamente ficticio. No es el hombre de carne y hueso, porque ese hombre de carne y hueso ya murió, ya no está. Y por más puedo hacer un libro incluso de una persona que esté viva, yo puedo poner ese personaje, puedo hacer de Bad Bunny, supongamos, y hago un libro donde él esté presentándose, y ese Bad Bunny no es el de verdad. No es el verdad, sino que es imaginario, puede que yo lo ponga igual físicamente, le dé algunas características que se conocen, pero por la instancia, por la situación, ya, por la situación en la que se encuentra, es un ente imaginario, ya, un ente imaginario ficticio, no existe la realidad. La realidad en una novela, cuento, no hay realidad, solo hay ficción. Los personajes nacen y mueren al momento de cuando uno lee, nacen y mueren. Tienen como una reencarnación cada vez que nosotros lo volvemos a leer. Ya. Ahí lo primero que se habla son los personajes, pongámoslos con rojito, porque no puede haber ninguno de estos relatos que sean, ahí va a quedar una vez nomás, pero no importa. Personajes constituyen el eje sobre el cual gira todo el desarrollo de la acción. Son entes de ficción, como les dije recién, creados por el autor o escritor. Es como a algunos les gusta decir que los escritores son como un dios que hace una historia y él le da vida o le da, ¿no es cierto?, personalidad y todo ello al personaje y hace lo que quiere con el personaje. Si quiere lo mata, si quiere lo salva, sí. Por eso se dice que de pronto es como un dios. Sus acciones se desarrollan hasta alcanzar un desenlace y se ubican en un tiempo y espacio específico. El espacio, como también ustedes deben saber que debe tener espacio y tiempo, es el lugar en que transcurre la acción del relato. Es presentado generalmente por el narrador y en ocasiones por algún personaje. Nosotros nos damos cuenta de que habla un narrador porque cuando habla un personaje se tiene que hacer a través de guiones o a través de un estilo indirecto con el dijo que o el indirecto libre, cuando ahí el narrador cuenta todo, pero están las dos formas. Uno sabe que habla el personaje cuando te ponen guiones y sabe que habla el personaje cuando dice, y Juanito dijo que trabajaría toda la mañana. Ahí el personaje habla, pero donde el narrador, con esa marca textual del dijo que, o habló que, o refirió que, ¿no es cierto?, da cuenta para que el lector se fije que ahí va a hablar el personaje. El tiempo, que yo diría que una de las características más entrete, ¿no es cierto?, más entrete y más difíciles de pronto de reconocer, porque en general uno puede, a ver, leamos aquí primero, dice, puede referirse a un hecho histórico, ¿no es cierto?, de que estamos viendo una historia que se da durante la pandemia, supongamos, al orden en que se cuentan los hechos, porque algunas historias pueden comenzar, ¿se acuerda que veíamos? Pueden comenzar por el final o por el medio, o al tiempo real del lector que está ocupando el texto, o decir yo lo leo en esta época, en este tiempo. En esta categoría están todos esos recursos literarios que se llaman el flashback, cuando uno recuerda algo, se recuerda, o un raconto, que es un recuerdo largo, un flashback es un recuerdo muy cortito, específico, sobre algo que ve o vio y se acuerda cuando era chico, etc. Y el raconto es un proceso bien largo, te puede tomar una o dos páginas o más, o dos párrafos, sobre una historia que está contando del pasado. Y también puede pasar sobre el futuro. ¿Se acuerdan Destino Final, que yo les comentaba, esa película que utilizaba las premoniciones y los flash forward que se dan para el futuro? Ahí en la película al principio se da un flash forward, que es también
visiones del futuro como los de Yabú, que le hablaba, visiones del futuro cortito, y si es un futuro más largo y después vuelve, se llama una premonición. Por eso hay más rasgos que reconocer en esta categoría, chiquillo. Seguramente en alguna guía más adelante, si podemos avanzar, la vamos a ver con más detención. Y el narrador está al interior del relato, es la voz que nos va contando los acontecimientos y puede asumir distintos puntos de vista. Nosotros podemos identificar narradores que están dentro de la historia y narradores que están fuera de la historia. Un narrador que está dentro de la historia podría estar dentro de la historia del narrador protagonista o personaje. Ustedes le llaman a veces narrador personaje, él va contando su propia historia, ¿ya? Eso está dentro de la historia. Y también puede ser un narrador testigo que cuenta la historia de otro, pero también pertenece. El compañero, por ejemplo, yo voy a contar la historia de Renato, pero yo la cuento y estamos todos en la sala. Estamos todos en la sala aquí virtual y yo cuento la historia de la profe Maca, de Renato, del Cristian, de cualquiera que esté acá. Cuento esa historia, ahí el narrador está dentro de la historia, pero cuento la historia de otro. Y también están los narradores que están fuera de la historia, que es el que más conocen ustedes, que es el omnisciente, que conoce toda la historia, que sabe el presente, el pasado y el futuro, lo que sienta, lo que piensa, lo que reflexiona el personaje. Cada vez que dice, chiquillo, si ustedes encuentran y van leyendo y dice en algún momento, piensa, siente, ve, ustedes al tiro tienen que decir, es un narrador omnisciente. Inmediatamente, no hay ninguna duda, es una marca textual directa, que usted sabe que el narrador sabe lo que está dentro del personaje, a diferencia del narrador que está fuera de la historia y un narrador objetivo o de conocimiento relativo, que también se puede llamar, es un narrador que solo cuenta lo que ve. Ya yo estoy contando que estoy haciendo una clase, lo que estoy viendo del lenguaje, de la información implícita, y que hay una cantidad, 12, 15 alumnos que están online, más la profesora Macarena. Y eso cuento, no más. Yo no puedo contar si están poniendo atención, si lo que están pensando, lo que están haciendo, no sé, porque no lo veo, ¿ya? Esos son los tipos de narrador. Son ejemplos de texto narrativo, habíamos dicho, los cuentos, las novelas, los mitos y las leyendas. Todo ello donde se cuente una historia, que te cuenten algo, es del género narrativo. Es del género narrativo, no hay duda al respecto. No podrían ustedes ahí inmediatamente, saben que no es un texto no literario, es literario. Un texto literario que está en los tres géneros y en el género narrativo son como lo que aparece aquí en este cuento que se llama El Eclipse. En este cuento que nosotros vamos a leer muy cortito, mire, tienen, a ver si le puedo poner los numeritos acá para que, ahí, mira, vamos a ponerle con rojo para que veamos, como siempre yo les digo, que es muy es importante y ayuda muchas veces tener un texto con el número de los párrafos, porque en muchas ocasiones hoy día no, pero en otras ocasiones a ustedes les van a preguntar por el número, ¿ya? Una pregunta que es el párrafo 2, el párrafo 3, y ahí ustedes tienen que tenerlo listo. Aunque en las pruebas estandarizadas esto viene ok, chiquillos. Ok. Y un temita que hay acá abajo, miren. No, sin puntito. Acá. Acá hay un punto aparte. Y como acá empieza otra frase que es el guión, si me matáis, mira ahí se nota que está hablando un personaje. Y ese personaje hace otro párrafo, ¿ya? Aquí, cada vez que haya un guión, chiquillo, es otro párrafo, otro. No lo pueden poner en el mismo párrafo 4, es párrafo 5. Párrafo 5. Si me matáis, le dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Ya, ahí vamos a ver. Párrafo 6, acá.
Ustedes le ponen los números más rapidito, van I7, que es acá. Este texto tiene 7 párrafos, no es grande, y yo le he dicho que son muy buenas estas guías, porque si tuviéramos que revisar el texto que ustedes tienen de primero, de segundo medio, ven que algunas lecturas son de muchas hojas y tendríamos que leerlo por parte y perderíamos, ¿no es cierto?, el hilo muchas veces, pero acá las historias son chiquititas, chiquillos, ¿ya? Entonces, ¿quién me puede decir lo que es un eclipse? ¿Qué es un eclipse? ¿Quién lo puede decir? ¿Cuántos hay? 18. A ver, Julián, ¿tú me puedes decir lo que es un eclipse? ¿Qué es lo que es un eclipse? Catalina. Cuando la luna tapa el sol. Exacto, cuando la luna tapa al sol. Muy bien. Y eso ¿cuánto fue el año antepasado? Parece que hubo aquí uno en la tarde, que nosotros lo vimos incluso acá en el liceo. Y durante toda la historia, obviamente, chiquillos, han sucedido eclipses y al principio bueno, ahí vamos a ver, eran el signo de algo. Antes la gente tenía como supersticiones y creencias con respecto al eclipse. Hoy día se sabe que es un fenómeno natural que pasa con cierta frecuencia en distintas partes del mundo, y los astrónomos incluso lo tienen sumamente identificado porque saben la hora, el momento que va a venir, porque como la Tierra se mueve y tiene un espacio, los astrónomos han tenido la capacidad, con todos los elementos técnicos que tienen hoy día, de poder saber cuándo pasan ese tipo de fenómenos que están en la atmósfera o que están fuera de la Tierra. Ya, y Augusto Monterroso es un autor uruguayo muy conocido que está todavía vivito y coleando. Augusto Monterroso. Vamos a leer el primero. Dice: cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. ¿Quién es el personaje que se habla aquí? ¿Quién es el personaje? Lo dice. ¿Quién es el personaje? Tiene nombre y apellido. ¿Cómo se llama el personaje? Miren los chiquillos. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Quién más está? Bueno, preguntarle de nuevo al Julián, espérate. Aquí no lo veo así a todas como los veía antes. No me salen todos en la... Tendré que ver aquí. El Renato parece que... Galería. Ahí los veo a todos. Ya. ¿Quién me dijo? ¿Quién es el personaje? ¿De qué número estamos hablando? El primer párrafo, chiquillo. Acá. Fray Bartolomeo sería ahí. Ese. Fray. Bartolomé, aquí está Bartolomé Arrazola. ¿Ya? Y Fray, ¿qué es lo que es un Fray, chiquillo? ¿Qué es un Fray? ¿Qué imaginan que es un Fray? Mira, si les dice, mira, de nuevo lo voy a leer, dice, escuchen chiquillos, sí, pongan atención. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado
implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Entonces, ¿qué es lo que es un fray, chiquillo? ¿Qué será? ¿Qué te imaginas, Trini, que es un fray? Habla de fray, habla de que lo sacó Tampoco entendí. ¿Cómo? No había escuchado esa palabra, no la entendí. Ah, no la he escuchado. ¿A quién se le ocurre? Y si es de un convento, estaba en un convento. Había estado en un convento, lo sacaron de un convento. ¿Qué sería? Fray Bartolomé Adriasola. ¿Alguien se le ocurre? Julián, la Valentina, ¿no se te ocurre, vale? Ya, a ver, la otra pregunta que yo creo que me la pueden hacer. Un fray, chiquillo, es un monje, un cura, ¿ya? Es un fray, ¿ya? Fray Andresito. El fray es un cura o un monje, para que lo tengan claro. ¿Y dónde está este curita en este momento de la historia? ¿En qué lugar físico está? Trini, ¿lo ves? ¿En qué lugar está? Trinidad B, ¿en qué lugar está Bartolomé Arrazola? ¿Alguien me lo puede decir, pues chiquillos, si están viendo? Dele. Martina, ¿lo ves? Martina, ¿en qué lugar físico está este personaje? En Guatemala, profe. En Guatemala, muy bien. Marcelo parece que me habló. En Guatemala, y no como en la ciudad, pues dice, en la selva poderosa de Guatemala. Ahí está. Ya, por eso está perdido, porque está en la selva. La selva, ustedes saben que es oscura, de repente uno se pierde, no hay nada. Lo había apresado implacable y definitiva ante su ignorancia topográfica. Esto es implacable, que ya no le tenía escapatoria, ¿no es cierto? No le tenía escapatoria, no podía salir de ahí. Ignorancia topográfica tiene que ver con el terreno, la sinuosidad del terreno. Él no conocía el terreno. Se sentó con tranquilidad a esperar. ¿A qué venía? Sabía que lo iban a matar. Sabía que lo iban a matar. No tenía ninguna otra opción. Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en la España. Él se acordaba de España, distante, ¿ya? Particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera, que le aceptara, que le diera permiso, ¿no es cierto? Una vez a bajar de su eminencia, de su altitud, porque Carlos V, ¿alguien se imagina quién es Carlos V? Porque dice Carlos V. ¿A quién le llaman con Enrique I, II, III, Carlos V? ¿Quién será? A veces le dicen Isabel I, Isabel II. ¿Qué son esos personajes que le hablan de 1, 2, 3? Reyes. Muy bien, Marcelo. Reyes. Este Carlos V es un rey que existió de verdad. Muy importante porque fue justo en la época que se descubrió América, después que los reyes católicos le dieran, ¿no es cierto?, el apoyo y los recursos a Cristóbal Colón para que viniera y descubriera América. Lógicamente pasó el tiempo, ellos se murieron, Cristóbal Colón también, pero la conquista y el descubrimiento de América no terminaba. Y vinieron, piensen que en 1492 se descubrió América, y en 1517 parece que se descubrió Chile, pero 1500 y algo. No al mismo tiempo toda América, solamente fue un proceso largo que ocupó montones de años. Y cuando venían las expediciones, no venían solamente los soldados, así como Pedro de Valdivia
y Diego de Almagro, ellos, Hernán Cortés, sino que venían también con una delegación de curas, con unos curas, porque para imponerse al lugar que iban a conquistar, también tenían que imponer la fuerza, porque lo hacían con fuerza, dominaban la lengua y también la religión. Si convencían a los indígenas de la religión ¿no es cierto?, y los convencían a que se pasaran al catolicismo, ya sabían que los tenían súper conquistados. El 2, eso venía a ser este fray Bartolomé cuando Carlos V lo dejó venir para acá. Al despertar se encontró, este mismo fray Bartolomé, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Acá, chiquillos, fíjense, miren. Lo iban a sacrificar, piensen en eso. En un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. Por fin voy a descansar, decía el cura, ¿no es cierto? 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. En el 4, nos va quedando un poquitito, pero no importa. Vamos así rápido. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal. Él, una súper idea, a ver qué se le habrá ocurrido. Él tenía una cultura y conocimiento de Aristóteles, todo eso, ¿no es cierto? Sabía mucho, era como bien erudito este cura. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Esa era la idea, ¿no es cierto? Había un eclipse total, se iba a oscurecer el día. Y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Pero aquí mira lo que le dijo. Si me matáis, le dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Mira, le dijo el cura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. Lo dijo y los indígenas lo miraron con desprecio. Eso significa desdén. 2 horas después, el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una las infinitas, mira, recitaba sin prisa las infinitas fechas en que se producían los eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Entonces, ¿qué grupo de indígenas, primero chiquillos, son los que tienen aquí apresados y al final le hicieron el sacrificio al curita? ¿Qué indígenas? Es un pueblo importante de la cultura prehispánica. Los mayas. Los mayas, muy bien. Los mayas. Los mayas eran los que estaban, y nosotros hemos reconocido un montón de tiempo, espérate a ver, que estos tienen el calendario maya, tienen las pirámides, tienen mucho adelanto que uno no supen, que uno no sabe cómo fue que ellos, antes de que vinieran los españoles, ya había habido una civilización que se había desarrollado bastante. Porque si ustedes le pueden preguntar a la profe de historia, los mayas estuvieron incluso antes que los aztecas. Los aztecas no se juntaron con ellos. Miren, y este tipo de historia de los eclipses ha sido un tema de muchas películas, de muchos relatos. Yo he leído como 2 o 3 textos donde un tema principal es el eclipse. Y mire, le voy a mostrar un pedacito de una película donde se habla de esto. ¿Alguien ha visto Apocalipto? Lo que alcance hasta que terminemos. Espérense que aquí va a estar esto. Pero lo muestro acá, espérense. Acá.
Les voy a mostrar un pedacito para que vean cómo la Apocalipto es una película ambientada en el momento justo antes de que llegaran los españoles a América. ¿Ya? Entonces vean. No, Kukulkan! Sikyunkan! Amukutochik lekaba! Yete lubetik! Tuksale! Patnaisikawol! Utial la mujer! No importa el idioma, chiquillos, sino que vean. ¡Mendone! ¡Tanmet kasut! ¡Pahel! Yete la kikere! Kakasisik luma! Tusho kibak dunob! Seiko! Ay, se me perdió ya. Mira, pero justo hoy no la encontré. Ay, O sea, profe, le sacaron el corazón y luego lo decapitan. lo ¿Cómo es la decapitaban. cuestión? Lo decapitaban. Espérense un poquito, a ver si la otro pedacito. Es que aquí, justo, espérate. Es que no lo puedo, porque era 1 minuto 49, nomás que hacían ese tipo de actos, esos ritos eran muy comunes no solo en la cultura prehispánica, sino en otras partes del mundo también. A veces en Grecia se sacrificaba a un macho cabrío, en realidad, a un animal. No en otras partes han sido animales, pero en esta parte de América se sacrificaba a las personas, principalmente a los pueblos dominados. Y los pueblos dominados, como una forma de agradecimiento que tenían los invasores, era que le sacaban el corazón y se lo ofrecían al dios, ¿no es cierto? Como que eso quería, porque el dios se alimentaba, se supone, de sangre. Pero lo que quería mostrarle que no pude, pucha. Espérense, aquí 20 historias. Que la escena de escape está desde antes. A ver, dejen ver aquí. Espérate. Espérense un poquitito, voy a sacar. Sí. Ah, pero esto no es Apocalipto, ¿no? No es Apocalipto. Muchas gracias, señor. Ya, no, pero, ya, no importa. No importa. ¿Nadie la ha visto, chiquillo? ¿Nadie ha visto esa película? Porque en esa es una película, se supone, ¿ya? Es una película y entonces pueden cambiar muchos temas. Uno de los que estaba esperando ahí era el protagonista, pero justo cuando, ya, después el que estaba junto, que también que tenía con mucha cara de miedo, mucha cara, también lo sacrifican y le sacan el corazón y le cortan la cabeza y no, ahí por eso estaban esos dioses, esos curas, esos sacerdotes que se lo daban en honor al dios en el que creían. Pero justo cuando le tocó al protagonista, estaba ahí en el lugar para que le hicieran con esa piedra, le sacaran, se la enterraran en el corazón y le sacaran aquello, ocurre el eclipse, ¿ya? En Apocalipto ocurre el eclipse, y en ese momento, como ese grupo se supone que eran los aztecas, pero es una cosa harta de ficción, los aztecas no tenían ese conocimiento.
ese conocimiento de que pasaban ese tipo de cosas, entonces ellos lo relataron como un acto supersticioso y donde ya no deberían seguir haciendo sacrificio. Por lo tanto, el protagonista se salva justo en ese momento, era obvio que se iba a salvar, porque no, era como al principio de la primera mitad de la película, y no lo matan, pero después viene otro tipo de rito en donde los que no eran muertos en alabanza al Dios, también los tenían que matar, pero también se salva, es como correr, si algún día la tienen tiempo de ver, chiquillo, no hay que ponerse en el sentido de que tiene que ser una historia verídica, es una ficción, pero los sacrificios como tal sucedieron, los sacrificios como forma de agradecer la abundancia en las cosechas, etcétera, sucedían. Y ahí fue, yo le digo, como 2 o 3 libros he leído, y esa película, y seguramente otra, tal vez conocen, donde también, pero los mayas, los mayas aquí, ¿qué creen, chiquillos? Profe Caro, antes que se corte, ¿continuamos al tiro igual que siempre o, sí, al tiro, nos tomamos el recreo? porque eso, chiquillos, Ya. cuando estemos online, jóvenes, lo vamos a hacer de inmediato. Cuando estemos acá en presencial, tenemos que hacer los 10 minutos porque la sala se ha ido.